Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Vamos a leer desde el 5 hasta el 10. Hasta el 10. Dice así su palabra: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Queremos enfocarnos, hermanos, en este versículo, el versículo 10. Pero quisiera darle también un poco de énfasis el versículo 8. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Y esto, hermanos, es muy importante, porque si nosotros recordamos lo que leímos anteriormente, el Señor Jesucristo quiere poner énfasis en centrar lo principal. Quiere conducir a sus discípulos a lo más importante, a lo más trascendente, a lo más eterno. ¿Cuál es la importancia de la visión de la oración nuestra? Porque ya sabemos que los religiosos de ese tiempo oraban por muchas cosas externas, cosas del exterior. Y el Señor quiere llevar a su discípulo al centro. Y por eso que vamos a poner énfasis en el versículo 10. Dice el Señor que en su corazón, que en su visión, que en su convicción tengan siempre presente que lo más importante es el reino de Dios en sus oraciones. Porque ya las cosas periféricas, dice el Señor, el Padre las sabe. Y el Padre, que es un Padre bueno, Él ve la necesidad de sus hijos y la suple. ¿Qué padre, dice el Señor Jesucristo, de ustedes, siendo malos, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O le pide pescado y le da un escorpión o una serpiente? Aún siendo malos, ustedes le dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará las mejores cosas? Dice el Señor.
Pero ustedes céntrense en lo principal, céntrense en el centro, porque los periféricos ya están satisfechos, ya está en el conocimiento y en el deseo de Dios de suplirlas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice el Señor Jesucristo, cuando oren, pidan lo importante, que el reino de Dios venga. El reino perfecto de Dios venga. ¿Y cómo disfrutábamos, hermanos, esa alabanza? Esa alabanza que está en 1 Samuel 23. Cuando venga el justo, él reinará en el temor de Dios. Y será como la luz de la mañana. Será como el sol al mediodía. Será como la lluvia que cae y hace brotar la hierba de la tierra. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando tenemos intensa calor, no deseamos que caiga una lluvia suave, fresca y que nos refresque? Cuando la tierra está llena de polvo y seca y partida, ¿cuánto desea que caiga la lluvia? Que ese sea el deseo, hermano, dice, en nuestros corazones, la venida del reino. Por eso dice, venga tu reino, y segunda cosa, hágase tu voluntad. Así como se hace perfectamente en el cielo, también en la tierra. Hermanos, y quisiera, antes de seguir, definir o aclarar, yo creo que no alcanzo ni siquiera a definir, pero en palabras sencillas nomás, ¿qué es el reino de Dios? También conocido como el reino de los cielos. Y precisamente esta palabra, hermanos, se encuentra en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo, Él declara un poquito, una pincelada, un chispazo sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos, en palabras sencillas, hermanos, es donde Dios es el gobernante y el juez. Y como características es un reino perfecto, porque Dios es perfecto, porque el gobernante y el juez es perfecto. Deseen eso ustedes, dice el Señor Jesucristo en sus oraciones. Y el Señor Jesucristo ahí dialogando con los fariseos en Lucas 17:21, les dice, el reino de los cielos, el reino de Dios está entre vosotros y ustedes no lo ven. El reino de Dios está entre vosotros, porque el Sermón del Monte, hermanos, son las cualidades de Cristo. Si usted lee todo el Sermón del Monte, es una definición y es un reflejo de Cristo mismo, porque Jesucristo es el reino de los cielos. Él es el reino de Dios personificado. Y le dice a los fariseos, el reino de Dios está entre vosotros. Él estaba en medio. Y ese reino de los cielos vendrá, hermano, en forma espiritualmente, pero también vendrá físicamente. Y nosotros podemos oír de los profetas, Isaías, Miqueas, el Salmo 163, que el reino de los cielos, Dios reinará en la tierra. Nosotros lo conocemos como el milenio. Él reinará, hermano, y será un reino de justo. Y Apocalipsis dice que Él reinará con vara de hierro. Pero no significa dureza, hermano, no significa violencia, no significa represión, significa, hermano, que será un reino justo,
será un reino justo, será un reino, hermano, santo, será un reino recto, donde habrá verdadera justicia. Porque Dios es el justo, porque vendrá el justo a reinar. Y el Señor dice, y nos recuerda hoy día, de tanta convulsión, hermanos, que hay en el planeta. Todos los días estamos escuchando cómo está este mundo convulsionado. Y el Señor lo dijo, en los tiempos finales vendrán guerra, rumores de guerra, conflicto, la misma creación será convulsionada. Entonces, ¿cuánto más vigente hoy día, hermanos, que esperemos el reino de los cielos, el reino de Cristo, que sea instaurada ya en Sión, en Jerusalén? ¿Cómo será el reino? Isaías tuvo una vislumbre del reino. A él se le mostró quizás un chispazo, un destello del reino, hermanos. Y lo encontramos en Isaías 6. ¿Me acompañan, hermano, para que lo leamos? Isaías capítulo 6. Nosotros acostumbramos a decir, hermanos, entre los santos del Señor, ¡uy, esta palabra, qué maravillosa! Decimos esta palabra, ¿no es cierto? ¡Uy, esta palabra me llama la atención! En realidad toda la palabra de Dios es maravillosa, porque el que lo dictó es maravilloso. Claro, hay que lo toca más profundo. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y que el Señor, que el Espíritu Santo, hermano, lo escriba en nuestro corazón. Que lo remarque con nuestro corazón, ¿no es cierto? Que le ponga un corrector. Que le ponga negrita, no sé qué otras cosas le ponen, ¿no es cierto? Lo que son expertos en computación. Yo no soy un cero a la izquierda en computación. Ya, negrita, destáquenlo, hermano. Un trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo. Alto, majestuoso, el trono de Dios es alto, majestuoso, inimaginable por el pensamiento humano, hermanos. No alcanzamos a entender la grandeza, la altura, la autoridad, hermano, del reino. Es alto y sublime. Y sublime, hermanos, cuando nosotros vamos al diccionario, es algo que no se puede describir. Es lo más maravilloso que la mente de Dios no alcanza a entender. Perdona, la mente del hombre no alcanza a entender. Y su falda llenaba en el templo. Aleluya. La santidad de Dios, la presencia de Dios. Y más abajo, y sigue, ¿no es cierto? Sigue la descripción un poquito lo que vio Isaías. E Isaías llegó a decir al final, dijo, ahora soy muerto, dijo Isaías. Ahora soy muerto. Porque yo que tengo labios inmundos, dijo Isaías. Isaías era un profeta. Era un profeta de Dios. Y seguramente si los comparaba con nosotros no tenían labios inmundos. Tenía labios limpios que profetizaba la voluntad de Dios al pueblo. Le daba y le informaba lo que Dios quería, lo que Dios, ¿no es cierto?, los anhelos de Dios para su pueblo. Pero él se consideró que tenía labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey. Y el Señor en su infinita misericordia, bueno, vino y, ¿no es cierto?, y vino y le pasó un carbón encendido sobre sus labios. ¿Ya? Ahí ustedes los pueden leer después en su casa tranquilamente.
Ahora, lo que quiero llegar, el punto, hermano, que quiero llegar, que ese reino, el reino de Dios, cuando Cristo llegó a nuestros corazones, ese reino de Dios fue instaurado en nuestros corazones. El problema es que a veces no creemos, porque flaquea, tropieza nuestra fe. Y a veces, hermanos, parecemos mendigos y andamos pidiendo todo. Y pedimos aquí, pedimos acá. Y muchas veces nos comportamos, hermanos, como el hermano mayor del hijo pródigo. Padre, tú no me has dado nada, ni siquiera me has asado un cabrito y yo te he servido siempre. Y el padre, ¿qué le dice? Todo lo que tengo yo es tuyo. ¿Por qué no lo has disfrutado? ¿Por qué no disfrutas lo que tú tienes? ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué no lo consideras? Hermanos, y el reino de Dios, Jesucristo, habita, vive en nuestros corazones. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, aquí en la localidad y en el contexto nuestro, hermanos, tenemos harta palabra. No nos podemos quejar que no nos falta palabra. Tenemos harta palabra. Tenemos harta información. Tenemos hartos datos. Señor, socórrenos para que esos datos, para que esa información se transforme en vida, hermano, en vida en nosotros. Que sea vida. Que pueda afectar nuestra mente, que pueda impregnar su palabra en nuestros corazones. Y que haya vivencia de Cristo en nuestras vidas cada día. Y que nosotros no tengamos que, cuando hay que orar por un enfermo, hay que servir, no estemos llamando, ¿no es cierto?, a los hermanos. Hagámonos nosotros mismos, porque el mismo Espíritu Santo habita en nuestros corazones. En cada uno de los salvados. Y en cada uno de los salvados tiene la autoridad de Cristo. Señor, ayúdanos. Para que el cuerpo sea un cuerpo vivo, pues, hermano. Que la oreja, ¿no es cierto?, oiga. Que los ojos vean. Que las manos hagan, sirvan. Que los pies se trasladen. Es decir, todos los miembros de este cuerpo haciendo su función. A eso nos llama, hermanos, el Señor como expresión del reino de Dios en nuestras vidas. Ahora, el apóstol Pablo, hablando a los romanos y hablando a los corintios, dice, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? ¿O qué no es el reino de Dios? Vamos, hermanos, a Romanos 14, 17. Si me pueden acompañar usted a Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a los romanos que el reino de los cielos no es comida ni bebida? ¿Qué es la comida y la bebida? Por la que estaban pidiendo, ¿no es cierto? Por las que pedían los fariseos, para que muchas veces nosotros pedimos comida y bebida.
Dame esto, Señor, porque esto me urge. Pero el Señor después nos quiere llevar. ¿Qué es lo que nosotros lo primero que debemos buscar? El Padre nuestro, claro, está también. Está también porque dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También está. Pero está un poquito más después. Está un poquito más, está un poquito más abajo. Y eso va a depender, ¿no es cierto?, de lo otro. Porque el pan y la bebida son cosas del tiempo, son cosas temporales, son cosas que nosotros vemos con los ojos, son cosas inmediatas. Y el Señor nos dice que si tú pides las cosas eternas, también se te darán las cosas temporales. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el orden del Señor, el pensamiento del Señor. Pero nosotros, ¿qué pedimos? De atrás para adelante, pues, hermano. Como algunos dicen, ¿no es cierto? Ya ponen primero la carreta, después los bueyes. Bueno, hablando yo que soy del campo, pues, hermano. Bueno, me considero del campo, aunque no soy del campo, pero todavía me considero campesino. ¿Ya? Y el Señor nos llama en su Espíritu Santo, hermano, hoy día con su palabra a poner, ¿no es cierto?, énfasis, a poner en perspectiva la importancia, lo primero, lo urgente, hermano, con respecto a nuestra relación con el reino de Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Había un hermano que siempre decía, y yo lo escuchaba y no entendía mucho qué quería decir. Decía, nosotros tenemos harta revelación, decía el hermano, pero muy poca vida. El Señor que nos socorra hoy día, que nos ayude. Y el Señor está dispuesto para ayudarnos. El Espíritu Santo está para, el Paracleto está para guiarnos en la verdad del Señor. Pero nosotros escuchémosle, dejémosle que gobierne nuestro corazón. Que el Espíritu Santo provoque nuestra llenura, hermanos. Y ya no andemos de acuerdo, hermano, a nuestros ojos solamente temporales, sino que también andemos en la vista de la fe. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y 1 Corintios 4:20, que también dice Pablo, aquí Pablo con la didáctica de la enseñanza, dice lo que no es. Lo que no es. Pero abajo después pone lo que sí es. Es justicia. Es paz. Y es gozo en el Espíritu Santo. Y 1 Corintios 4:20, también refiriéndose al reino de Dios, Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Si el texto llegara hasta ahí, la oración llegara hasta ahí, la frase, ¿no es cierto? Ya, bueno, no entenderíamos, bueno, qué quiso decir el apóstol Pablo, y nos dejó más perdido que el teniente Bello, ¿ya? Todavía no lo encuentran. Dicen, ¿ya? ¿Ah? Si no, dice, ¿qué dice? Sino en poder de Dios. Poder de Dios. Hay poder en Jesucristo, decía un predicador. ¿Eh? Y es verdad, pues, hermano. Y está el poder, hermano, que hizo los cielos y la tierra. Está el poder que levantó a Jesucristo de los muertos y lo levantó de la tumba.
ese mismo poder habita en cada uno de los corazones de los santos, de los salvados. Y está dispuesto para ser usado. Porque el Señor quiere una iglesia viva, una iglesia que se mueva, una iglesia que cuando ve la necesidad, allí esté. Y no dependa, ¿no es cierto?, de ningún hombre, sino dependa de Dios mismo, por el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo le dice, dígalo a los hermanos para que, ¿no es cierto?, como hermanos, como cuerpo, actúen, bendito sea el Señor. Pero el mismo Espíritu Santo, hermano, a nosotros nos ayuda en el discernimiento de lo que debemos hacer. Pero el poder de Dios está en cada uno de los santos, hermanos. Ese poder. Para vivir, hermanos, en justicia, en la justicia de Dios, para que nuestra vida camine ya en la justicia vivencial, en la justicia, hermanos, racional, de nuestras vidas cada día, en este sistema del mundo injusto, en este sistema del mundo corrupto, en este sistema del mundo, hermano, lleno de falencia, lleno de carencia de justicia. ¿Y quién puede venir a expresar y a vivir justicia y que el mundo vea la justicia con que viven estos habitantes, estos integrantes de la sociedad? Son los que pertenecen a la iglesia. Porque usted le pregunta a una persona, le dice, todo está corrupto, todo es injusto. Dicen a la víctima, nadie se acuerda, pero el que hizo lo malo, lo defienden, dicen la gente. ¿Ya? Porque uno escucha, pues, hermano, porque uno vive en este mundo. Entonces el mundo quiere ver gente que viva y que viva justicia en su vida y que aplique justicia y que, ¿no es cierto?, que tenga criterios de justicia con su prójimo. Y eso es la iglesia, hermano. Y es el poder del reino de los cielos que habita en nuestros corazones. Paz, convulsión, intranquilidad, desesperanza. El mundo no tiene esperanza. Entonces la gente se agarra de cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, allí un hombre dijo tal cosa, ¿no es cierto? Ya, confiemos en él. Nosotros sabemos, hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías, ¿no? Maldito el hombre que pone carne por su brazo. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Bendito el hombre que confía en Jehová, que confía en Dios, que habita, que vive en nuestros corazones. Para que aunque estemos en la presencia de la tormenta, el mundo pueda haber paz en nosotros. Porque hay esperanza, porque hay certeza que todas nuestras cosas están en las manos del Señor. Que todas nuestras cosas, hermanos, están en las manos del Señor, y cualquier persona o cualquier institución o cualquier ideología, hermanos, que quiera atentar contra la iglesia, tiene que pasar por el permiso de Dios. Aleluya. ¿O no fue así con Job, hermano? El diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para tentar a Job, hermano. Y el Señor le dijo, bueno, te doy permiso, le dijo. Pero su vida no. Aleluya. Porque nuestras vidas le pertenecen al Señor. Hoy día el Señor compró nuestras vidas. Somos propiedad privada de Cristo. Aleluya. La iglesia es propiedad privada de Cristo. Entonces, por eso, hermano, podemos tener paz. Por eso podemos tener tranquilidad. Por eso podemos tener seguridad.
Hay seguridad en nuestros corazones, no por nosotros, no por lo que tenemos, no es, ¿no es cierto? No por lo que conocemos. No, hermano, no es, sino es por quién habita mi corazón, por quién habita mi vida. Cristo vive en mi corazón, el Todopoderoso, el Victorioso. Aleluya. Y para tener gozo en el Espíritu del Señor. ¿Qué cosa, hermano, no hacemos cuando tenemos gozo? Hasta perdonamos a nuestro enemigo, hermano. ¿Ya? Hasta aquel que nos cae peor, ¿no es cierto? Y vamos y le estrechamos la mano porque estamos tan contentos. ¿Ha estado contento alguna de ustedes o no? No voy a decir lo que ustedes están pensando, pero yo a mi suegra la amo, hermano, porque ella me ama. Porque siempre dicen, ¿no es cierto? Claro, no, porque es la mamá de mi esposa. Y yo doy gracias porque si no fuera por ella, yo no tendría esposa. Para que pero que no, para que no digan más eso, pues, hermano. Ya. Eso hacemos cuando tenemos gozo, pues, hermano. Mire, no es, yo le dije, no digamos, pero él lo dijo. ¿Ya? Ese es el reino de Dios. Eso es lo que transforma, eso es lo que produce, hermano, en nuestros corazones. Pero, Señor, ayúdanos para que nosotros creamos eso. Fortalece nuestra fe, Señor, para que eso sea una verdad en nosotros, hermanos. Una convicción tan firme, así como el sol sale todos los días. ¿Ya? Que haya firmeza en la convicción en nuestros corazones. Y el Señor dice, venga tu reino. Venga tu reino. Tú eres el Padre de todos. El Señor Jesucristo en Mateo 23, conversando con sus discípulos y hablando de la diferencia que debiera haber con los religiosos, le decía, ustedes saben que los fariseos buscan la primera silla, buscan los primeros asientos, hasta se visten de una forma especial para que lo distingan. ¿Ya? Pero ustedes no. Dice, hagan lo que dicen ellos, pero no hagan de la misma forma que ellos los hacen. Y le dice, y le llaman padre, y le llaman rabí, y le llaman maestro, ¿no es cierto? Y le digan, oh maestro, oh rabí, padre. Pero ustedes no le llamen padre a nadie, porque ustedes tienen un solo Padre, vuestro Dios que está en los cielos. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora vamos a ver si no quería hacer esto, pero lo voy a hacer igual porque ya, entonces me queda un poquito. Pero ¿cómo se obtiene esto, hermano? ¿Qué tiene que pasar en nosotros para que esto sea una realidad en nuestros corazones, en nuestra vida? Tiene que haber un cambio de estado en nosotros, hermanos. Y el cambio de estado produce por el cambio de mente, hermano. Y ahí está la famosa metanoia, ¿no es cierto?, que dicen los griegos. O la metamorfosis. Es decir, tenemos que, cuando nacemos en Cristo, pasamos de ser gusano a mariposa. Qué bella transformación, hermanos. El gusano se arrastra, es feo, sucio, porque se arrastra.
Y cuando se transforma en mariposa, va y se posa sobre las flores. Esa es la transformación que debe ocurrir en nosotros por el Espíritu Santo en nuestra mente, hermano. Entonces, hoy día vamos a ver 3 pasos o 3 estados para que realmente el reino de los cielos se manifieste y se exprese con toda la potencialidad, hermanos, en nuestros corazones, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de vivir cada día. Y esto lo vivieron y lo creyeron y lo recibieron, hermano, allí en Hechos 2, los primeros discípulos, los primeros hijos, los primeros santos, la iglesia primitiva. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos vivieron el poder del reino en sus corazones y fueron transformados. Y ellos transformaron a la población, a todo el pueblo, porque el pueblo venía, dice, y encontraban que eran tan distintos, hermanos. Llevaban una vida tan gloriosa, una vida tan admirable, que cada día se añadían lo que habían de ser salvos. Porque ellos vivieron el reino de los cielos en sus corazones. La potencia del reino de los cielos se manifestó porque ellos les creyeron. Porque ellos se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Porque se dejaron guiar, como dice el Señor Jesucristo, le dijo a Nicodemo en Juan 3. El hombre que nace del Espíritu es como el viento. El viento sopla, pero no lo ves. El viento viene y no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es el hombre nacido en el Espíritu. Se deja guiar por el Espíritu Santo. Pero para eso tiene que haber un cambio de mente. Vamos rápidamente, hermanos, a Efesios 4:23. Porque en la mente, hermanos, en la mente del hombre es donde se da la batalla. Donde se da la batalla del bien y del mal. Donde se da la batalla de la luz y la tiniebla. Allí donde se da la batalla, allí es el centro de batalla, en la mente del ser humano. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y 1 Corintios 2:16 dice, ¿quién puede juzgar a Dios? Así dice el texto. ¿Quién le escudriñará? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, aquel que dijo, el Hijo del Hombre no vino para hacer su voluntad, sino vino para hacer la voluntad del que le envió. Y a los fariseos y a los religiosos le dijo, la comida del Hijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Primer paso. Primer paso para que se manifieste el poder del reino de los cielos de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra población, en nuestro trabajo, hermanos. En la calle, donde andemos, cuando subimos al metro, cuando vamos a la feria a comprar, ¿no es cierto? Y te dan el vuelto de más. Y uno se queda calladito, hermano, oh, qué bueno. Ajá. Ahora justo me va a alcanzar la plata porque traía menos. Claro. Pero eso pasará, hermanos, que se quedará así cuando está reinando Cristo en nuestro corazón, cuando está gobernando el Espíritu Santo en nuestras vidas. No, por hermanos, porque usted no está confiando en su chaucha, usted está confiando en el dador de la chaucha.
en aquel que fluye y fluye y fluye y fluye su provisión, que no se agota. Bendito sea el nombre del Señor. Y Romanos 12:2 también dice, se lo voy a explicar nomás, hermanos. Dice, y renovaos en su entendimiento, para que se renueven vuestros entendimientos, para que puedan ver cuál es la buena voluntad de Dios. Romanos 12:2. Estás hablando siempre de un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es eso, hermanos. Cuando nosotros nos arrepentimos hay un cambio de mente, para ya no hacer lo mismo que hacíamos siempre, sino para que nuestras obras sean nuevas. Es el primer paso. Segundo paso, o segundo estado, un estado de rendición. Un estado de rendición. A mí me llamó tremendamente la atención esa palabra, hermano. Un estado de rendición. Nosotros siempre estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a comprometernos. Yo me comprometo de seguir a Dios toda la vida. Yo me comprometo con los hermanos. Yo me comprometo. Y al tiempo fallamos. Porque no hay poder en nosotros mismos, en nuestra carne, en nuestra alma. El poder está en Dios. Cuando nos rendimos, hermano, a la perfecta voluntad de Dios, entonces toma el gobierno el Espíritu Santo y Él comienza a obrar y a hacer en nosotros. En Filipenses dice la Escritura, porque Dios es el que produce. Dios es el que produce en vosotros, hermano, el querer y el hacer por su buena voluntad. Si cuando hacemos algo bueno, hermanos, algo digno de, ¿no es cierto?, algo digno de nombre, no somos nosotros los que lo estamos haciendo, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. La gloria es para Dios. Solamente un versículo lo voy a invitar a que me acompañen. Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos. ¿No le llama la atención que le dijo a sus discípulos? ¿Y quiénes serían los discípulos hoy en día? Nosotros, hermano, la iglesia. La que está lavada por la sangre de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí nos dice, comprométase conmigo, haga un pacto conmigo, firme un documento. Dice, niéguese a sí mismo, que fue el Espíritu del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Filipenses 2 dice, haya este sentir que también hubo en Jesucristo, que siendo Dios o en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Aleluya. El Señor Jesucristo se despojó, hermano, se negó, se rindió a la voluntad de su Padre para traernos el amor del Padre, para salvarnos,
para recobrarnos, hermanos, porque nosotros fuimos recobrados porque éramos propiedad de Dios y fuimos perdidos por el pecado. Fuimos vendidos al pecado y Dios tuvo que comprarnos de nuevo. Aleluya. En Cristo Jesús. Y eso es lo que significa la redención. Aleluya. Mientras no presentemos un corazón rendido a Dios, el reino de los cielos jamás se va a manifestar en nosotros, hermanos, en su plenitud. Bueno, ¿para qué decir Gálatas 2:20, pues, hermano? Para el mundo, el Señor Jesucristo fue un derrotado porque murió en la cruz. Los discípulos fueron derrotados porque todos entregaron su vida y todos fueron martirizados. El único que dicen que murió por muerte natural, por viejito, fue el apóstol Juan. Y aún así, ¿no es cierto?, también exiliado en la isla de Patmos. Y todos fueron fracasados. El mundo lo ve así. Pero para Dios fueron los hombres más exitosos, hermano. Y quizá uno de los más exitosos fue, después de Cristo, el apóstol Pablo. ¿Y por qué fue exitoso? ¿Por qué fue victorioso? Porque dijo, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Así que, ¿qué me importa la consecuencia? Dijo el apóstol Pablo, si Cristo vive en mí. ¿Es problema de Él con mi vida? O sea, mi vida es problema del Señor. Y Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia, hermanos. Cuando un hijo de Dios termina su carrera y se va a dormir con el Señor, la iglesia debe cantar. La iglesia debe alabar al Señor, la iglesia debe hacer fiesta. ¿Por qué? Porque cumplió la carrera. Porque se fue a vivir con su Señor, a dormir con su Señor, y vivir con Cristo es muchísimo mejor. Aleluya. Y lo último, mis hermanos, el último estado. Pueden haber más. Y yo encontré 3 nomás, pues, hermano. ¿Ya? Que es una mente nueva, un estado de rendición, ¿ya? Y lo último, un estado de urgencia. Urgencia por el reino. Urgencia por el reino, hermanos. Mateo 6, 33. Un texto muy conocido. Pero el Señor quiere que ahora sea vida en nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que los discípulos estaban preocupados y que nosotros estamos preocupados todos los días. Y en la mañana oramos, hermanos, y decimos, Señor, que yo tenga almuerzo, que yo tenga, que tenga trabajo, ¿no es cierto? Que llegue bien al consultorio, que no pinche la rueda por ahí, por la mitad del camino, que no me asalten. Esas cosas ya están añadidas por el Señor. Buscad primeramente, ¿qué significa, hermano? Poner primero el reino de Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Primeramente. Y aquí voy a nombrar algunos sinónimos, hermanos. Algunos sinónimos de cómo debiera estar nuestro corazón. Buscar tener siempre lo primero, por sobre todas las cosas, tener en nuestro corazón, nuestro pensamiento sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. La urgencia que necesitamos, el reino de Dios, la tenemos en nuestro corazón, pero también la queremos en esta tierra. El Salmo 42, 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por mí, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Dice, mi alma tiene sed. Esto es la figura, hermanos, de un siervo que no tenía agua y que tenía sed y buscaba las corrientes, buscaba algún río para tomar agua. Quizá muchos de ustedes o nosotros hemos tenido sed alguna vez. ¿Cómo buscamos el agua, hermano? Así debiéramos buscar el reino de Dios. El Salmo 63, 1 dice, de madrugada me levantaré temprano, dice, de madrugada. También significa la urgencia, hermano, que son sinónimos de primeramente, de buscar con sed de Dios, buscar de madrugada, hermanos. El Salmo 84 dice, mi alma anhela los atrios de Jehová. Y el cantar de los cantares, hermanos, el 5.8 dice, la Sulamita dice, dile a mi amado que estoy enferma de amor. Y la Sulamita es figura de la iglesia, hermano. Estoy enferma de amor por mi amado. Y por último, 2 Timoteo 4.8, el apóstol Pablo dice, habla de los que aman son sinónimos. Quizá no está tanto en contexto, hermano, pero estoy buscando los sinónimos. Primeramente, de madrugada, sed de Dios, anhelo de Dios, de su reino, enferma de amor. Bueno, los que hemos estado enamorados sí lo sabemos. No hallamos la hora que llegue nuestra enamorada a estar con, aunque sea un ratito. ¿Ah? ¿Ya? Y amar. Estamos amando, porque cuando amamos la venida de Cristo, amamos, hermano, la venida del reino físico, allí en Sión, porque desde allí reinará el Señor. Aleluya. Ya reina en nuestros corazones, pero que reine, que el reinado sea verdadero en nuestros corazones, para que el reino de los cielos se expresen en su iglesia, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es bendita, tu palabra está llena de esperanza, Señor, cierta, verdadera, porque tú vienes, Señor, vienes por tu iglesia, Señor. La iglesia no está desamparada, Señor mío, la iglesia no está huérfana, la iglesia tiene quien responda por ella. Su Salvador responde, su Señor responde y su Señor viene por ella. Gracias, Señor, ven, Señor Jesús. Amén.